Bogotá está cambiando. Así es, para las personas que hace mucho rato no están en Bogotá, que se fueron hace años, o personas que son de otras ciudades, o las personas que son de aquí mismo de Bogotá, pero que rara vez salen de sus casas, porque yo sé que en Bogotá se suele ver que las personas no salen del mismo barrio donde viven, o que los del sur no van al norte y los del norte no van al sur, que es absurdo, pero bueno, eso es otro tema. Aquí en este video para todas las personas y sobre todo para los que están lejos y quieren ver cómo está avanzando Bogotá, les voy a mostrar en este video a inicios de 2025 todo lo que se está haciendo en la ciudad, no solamente con el metro, como ven aquí atrás, sino con obras que se están haciendo en distintas zonas de la ciudad de Bogotá. Así que vamos con el video. Pero antes, recuerda suscribirte a este canal, me ayudarías mucho suscribiéndote acá para mostrarles más cosas de Bogotá, de Colombia y de cómo viajar barato por el mundo. Empezamos entonces este recorrido desde el inicio, es decir, desde donde partirá la primera línea del metro de Bogotá en el suroccidente de la ciudad, desde el Portal Américas de Transmilenio, pero un poquito más al fondo. De manera introductoria les cuento que el trazado de esta primera línea inicia desde la intersección de la Avenida Villavicencio con la Avenida Longitudinal de Occidente. A partir de ese punto toma la Avenida Villavicencio en sentido oriental hasta la intersección con la Avenida Primero de Mayo. Por esa vía continúa en dirección al oriente teniendo intersecciones con la Avenida Boyacá, Avenida 68 y Carrera 50 hasta llegar a la Avenida NQS. Y ya después de esto continúa por toda la avenida Caracas, que es la misma carrera 14 hasta llegar a la estación de la calle 72. Mire, según eso esta es la primera estación, aunque pues se supone que era en el Portal de las Américas, pero allá clarito viene, bien clarito en chino dice mentira. Haces otro chiste como ese y te vas de aquí. Dice felicitaciones. Hemos finalizado la estructura en concreto de la primera estación del metro línea 1. Aquí bien al fondo de ¿qué? De la avenida Guayacanes y el Portal Américas. Y más para el fondo hay otras cosas. Me imagino que de ahí como tal dan la vuelta los... ¿Cómo es que se llama? Pues el metro como tal pues. Mire, ya si seguimos caminando más para allá, aún hay más estructuras. O sea, esta es la primera estación, pero hay más columnas hacia allá. Bueno, miren pues hasta donde me vine caminando para mostrarles todo lo que se está haciendo aquí del metro. Hasta aquí creo que ya llegamos. Y demás columnas, allá yo no sé si es que da la vuelta el carro, pero allá siguen las columnas. Por aquí en la PM. Se trata de un transporte rápido masivo que se ubica a lo largo de 24 kilómetros y que atraviesa toda la capital colombiana. Sobre un viaducto es automático sin conductor. Y es que este proyecto beneficiará a 78 barrios de 9 localidades, beneficiando a más de 3 millones de personas en esta ciudad. Por supuesto saben que este es un proyecto apoyado por China, entonces aquí tenemos la bandera de China y la bandera de Colombia en varias zonas del proyecto. Mire, ahí vienen por ejemplo unos chinos, ¿sí ven? Que trabajan acá en esto. Y aquí continuando con el recorrido desde la primera estación, les voy a dar datos, porque son datos y alguien tiene que darlos. Cada tren tendrá una longitud de 3 metros. ¿Qué? Cada tren tendrá una longitud de 135 metros, distribuidos en 6 coches o 6 vagones, y podrá transportar a 1.800 pasajeros, de los cuales, bueno, lastimosamente solamente el 15% irán sentados, a una velocidad de 42.5 kilómetros por hora. Además, la primera línea del metro de Bogotá está diseñada con una capacidad de transportar 72.000 pasajeros en hora sentido en su primera fase.
otro dato es que este recorrido de 24 kilómetros tendrá 19 kilómetros de ciclorruta. Como ustedes pueden ver, Bogotá es una ciudad que se mueve en bicicleta, o sea que es muy necesario. Tendrá 12 estaciones con edificios de acceso y 10 estaciones con conexión a Transmilenio. Y además para la ciclorruta tendrá 10.000 biciparqueaderos. Otra cosa es que la gente que vive por esta zona, por estos barrios de Kennedy, Britalia, todo esto, esas casas se van a valorizar, van a quedar súper bien ubicadas, porque qué mejor que quedar cerca al Transmilenio y cerca a la primera estación del metro. Bueno, y es que ya era hora, porque más o menos desde 1940 la gente de Bogotá llevaba esperando este metro. Así que creo que esto será un gran cambio para la ciudad. Y es que realmente este metro yo creo que sí va a ayudar mucho a esta ciudad, una ciudad que siempre está tan congestionada por el transporte, pues obviamente por ser ciudad capital. Es una ciudad que siempre es bastante compleja y sobre todo es muy grande. Y llegar de un punto a otro, sobre todo la gente que vive en el sur, que tiene que trabajar en el norte, bueno, los del norte casi vienen al sur, siempre el trayecto es bastante largo. Así que esto yo creo que era más que necesario. Esperemos que sí, porque mira que hicieron el Transmilenio y siguió existiendo muchos trancones. Pero en cuanto a la calidad de vida, yo creo que sí puede ayudar muchísimo. Porque es que es muy horrible una persona gastar la mayoría de las horas de su vida metido en un transporte público. Eso es inhumano con la gente. Y dicen que hay mucha gente que todo el tiempo está criticando todo, bueno, le ven complique a todo. Entonces ya hay gente que va a decir que eso no va a estar nunca, que yo no sé qué, pero pues la verdad yo veo que están avanzando bastante rápido. No sé si es que esta primera parte, que es de poner las columnas, para mí me parece que es de las más demoradas, y mire cómo la hicieron de rápido. O no sé si ya hacer como tal las estaciones, pues también sea algo muy demorado, y por eso algunas personas dicen que dentro de muchos años. Pero pues como vamos así, ya la parte principal, que es como el soporte, ya está listo. O sea, faltan en las estaciones y poner a correr el cosito ese, el carrito, y ya ahí poner a correr el tren. Que miren, es uno cuando veía en Bogotá que los trabajadores de obras públicas estuvieran como tanto. O sea, cuando uno ve en Bogotá que hacen avenidas, eso hay veces que se demoran. En cambio, mire, en esto del metro han estado uno siempre que pasa, un montón de gente trabajando, desde la mañana, en la noche. O sea, o tienen afán, o Petro está haciendo muy bien su gestión, o el alcalde, no sé, pero lo cierto es que rápido sí van y trabajando sí están. Así que aquí les estoy mostrando en este video para los que están en Europa y extrañan su ciudad. Yo no soy de esta ciudad, pero aquí se lo estoy mostrando. Yo soy de Manizales, pero me parece muy bien que hagan esto por la capital y que la pongan bonita. Me parece súper bien. Y lo otro, para la gente que es de aquí de la ciudad, que son del norte o de otras zonas, si quieren conocer estos lugares, cojan un Transmilenio, vienen hasta el Portal de las Américas y conózcanlo. Y conozcan estos lugares para que vean cómo va avanzando la ciudad. Dejen como ese estigma con el sur, que tranquilos que si vienen aquí al sur no los van a atracar ni los van a secuestrar. Vengan y conozcan todo esto para que vean el avance de su propia ciudad. Si lo estoy viendo yo, que no soy de esta ciudad, y me parece espectacular, más las personas que son propias, nacidas en esta ciudad, sea que vivan en el norte, en el sur, en el occidente, donde sea. Y asimismo este video quedará para la posteridad. O sea, no sé si en unos años, cuando ya esté construido todo este metro, habrá gente en el 2030 viendo este video. Así que si tú eres del 2030, 2040, escribe aquí en los comentarios desde qué año me estás viendo. Y cuéntame cómo va el servicio del metro en este año. Bueno, y por supuesto escribe también aquí en los comentarios qué opinión tienes de todos estos cambios en Bogotá, del metro. Cuéntame en qué te beneficia, qué te parecen, si te gustan, si no te gustan, si tienes críticas constructivas, por supuesto. Cuéntame aquí abajo si eres de la ciudad, cómo estás viviendo estos cambios, y si eres de otra ciudad también comenta aquí abajo.
Les estaba mostrando hasta el momento cómo será el recorrido tal cual desde el fondo de la avenida Villavicencio por la carrera 96 hasta aquí, hasta el Portal Américas. De aquí el metro continuará por toda la avenida Villavicencio hasta dar giro por la avenida Primero de Mayo, tramo que también les mostraré a continuación de cómo van los avances. Miren, pues aquí es todo el giro de la Villavicencio, miren cómo viene. Ahí pueden ver todas las obras. Es que esto es tremendo proyecto, mire eso. Y van, a mi parecer, van bastante rápido. Mira, esta samba está asombrada con todos los cambios de Bogotá. Ahí va mirando todo. Miren esas máquinas impresionantes que trajeron de China. Eso sí fue una tremenda inversión. Claro, hubiera quedado mejor un metro subterráneo, pero bueno, eso es lo que hay. Y es que con esos casi 24 kilómetros, esta primera línea del metro de Bogotá será una de las primeras líneas más extensas del continente. Por encima de ciudades como Quito con 22 kilómetros, Panamá con 21 kilómetros, Sao Paulo con 20.4 kilómetros, Santiago de Chile con 19.3, Ciudad de México con 18.8, Río de Janeiro con 16 kilómetros, Santo Domingo con 14.5 y Buenos Aires con 9.4 kilómetros. Esos son tremendas columnas, miren. Para cada columnita tremendo hueco que han hecho. Hacen ahí la base de la columna, luego ¿cómo es que se llama eso? Esos tubos, y luego hacen un vaciado. Yo ya he visto cómo construyen cada columna. Por supuesto, todo este proceso es novedad para todas las personas, todos los ciudadanos que van siendo testigos de todo este cambio. Yo aquí estoy asumiendo tremendo riesgo por ustedes, filmando por la ventana de ustedes. Pero bueno, es que me gusta la adrenalina. No sé, de pronto me gusta la adrenalina. Y aquí ya empezamos a ver las columnas, miren eso. Incluso hace días que no pasaba por acá y ya han puesto las plataformas. Así que los que no están en el país, mira, ahí pueden ir viendo cómo está cambiando toda la ciudad para que cuando vengan repitan este video y se den cuenta del cambio tan tremendo. Bueno, eso sí, ojalá la cultura ciudadana ayude porque pueden hacer cosas muy bonitas, pero si empiezan a poner esto acá, lo dejan llenar de pronto de indigentes o de suciedad, pues nada estarán haciendo. Yo digo que tienen que idear algo para poner algo debajo de esto que se vea bien, para que no se tiren las obras. Miren, ahí están las letras chinas de todo lo que está ayudando el gobierno chino con la construcción de este proyecto. Es que mira ahí cómo se ve bien, ya cómo va quedando. Miren, miren. Wow. Pero ¿cómo se decidió por dónde tenía que ir esta primera línea? Pues bueno, el trazado del metro es producto de un análisis realizado en el año 2010 que determinó que la primera línea debería pasar por algunos de los sectores más poblados y con mayores necesidades de transporte de la ciudad. Y olvidaba decirles que la estructura del viaducto será sismo resistente y tendrá una altura de 13.5 metros. Sí, ya prácticamente esta zona de acá, llegando al hospital de Kennedy, está pues lista. Solamente falta que le pongan pues obviamente el piso y todo eso. Bueno, y que pongan el carrito encima a andar. Pero de resto, bueno, hay unas zonas que no tienen aún la plataforma, pero ahí van. Ahí van avanzando rápidamente. Y nos venimos ya aquí a la zona del norte, tirando hacia el norte. Estamos ubicados en lo que anteriormente era el Monumento de Héroes, en la estación Héroes del Transmilenio, y en esta parte también se están haciendo las obras del metro, la primera línea, contando de norte a sur. Esta sería la primera estación del metro de Bogotá. Como pueden ver, están en construcciones y todo eso.
Un dato curioso es que pues esto va a ayudar demasiado a la ciudad porque en una ciudad donde se hacen diariamente 12 millones de viajes, el 50% son en transporte público. Así que esta primera línea será un cambio brutal para esta ciudad y además contar que de las 16 estaciones que tendrá esta primera línea del metro de Bogotá, 10 tendrán conexión directa con el Transmilenio. Así que ayudará muchísimo a los ciudadanos y a la gente que venga a visitar la ciudad. El claro ejemplo del contraste entre lo antiguo y lo nuevo. Este centro comercial aquí al lado de Eros, que es súper viejito, y miren, edificios es lo que están haciendo a lo largo de todo Bogotá. Aquí ya vamos por la 76, la estación de la 76. Como siempre por todo Bogotá está lleno de estas polisombras, debido a las obras obviamente. Miren pues ahí los grandes tubos que hay. En el 2021 las obras empezaron principalmente aquí en esta zona donde estoy, que es la calle 72 con Caracas. Y aún continúan haciendo cosas. Miren. Fue acá donde se empezaron las obras desde hace varios años, ya llevan varios años trabajando en esta zona de acá. Bueno, en realidad en toda esta zona de la 72 hasta la 76, como pueden ver, se están realizando obras y como les digo siempre, hay gente trabajando. A mi parecer van bastante rápido. Miren cómo está de cambiado el lugar. ¿Ah? Miren acá, miren todo súper cambiado. Este deprimido de la 70, esta es la 72. Este deprimido de la 72, miren cómo quedó de bien para 72 con Caracas, todo esto para mejorar el tráfico de la zona. Bueno, también todo va de acuerdo a la cultura de la gente, porque pueden hacer esto muy bonito con pasto y todo, pero si no se dan la manera de hacer que no se llene esto de indigencia o de basura, porque si hacen esto así tan bonito, puede estar muy lindo con el pastico y todo, pero si no hacen algo, obviamente sabemos que la cultura aquí a veces no es la mejor, entonces si se llena de indigentes o de basura, pues no, o sea, tienen que hacer algo aquí bonito para que realmente no dañe como está en este momento, que es una obra que a mi parecer quedó muy bonita hecha. Sí, esta hora fue bastante, pues sí, cuando yo trabajaba por aquí, por esta zona, en la 72 con 24, bueno, por allá abajo en Alcázares, y veía todas estas obras que le estaban haciendo, como en, digamos, unos 3 años, estuvo esto listo, mire. Pero mire, como siempre, ya hay trancón, o sea, Bogotá no se salva de los trancones, sea que hagan lo que sean. Aquí en esta parte, por ejemplo, quedaba la estación de la 72, en toda esta parte, y ya pues obviamente tumbaron todo, están en los trabajos del metro. Mire aquí las grandes maquinarias que trajeron de China, porque esa es otra, las máquinas que trajeron de China fue una inversión pues inmensa para hacer esto. Mire, son unas máquinas grandísimas para hacer cada una de las estaciones. Miren, incluso también hay siempre edificios nuevos por todos lados, muy modernos. Miren este acá, de la 62. Y no solamente las grandes vías y el metro, sino barrios de tradición han tenido un mejoramiento, no tanto en el reestructuramiento de sus calles, sino como tal en sus casas. Cada vez ponen los barrios más bonitos. Caminando por Chapinero, mire, aquí dice yo un mural, vamos a ver si todavía está. Ahí está. Entonces, era aquí una cosa de un fotógrafo, hice unas salas y adentro también hice unas cosas. Ya no sé qué queda acá, queda como un restaurante, mira, y no quitaron el mural.
así que si quieren venir a ver. Bueno, aprovecho para decirles que si necesitan murales, aquí miren, este es mi Instagram de arte, hago murales de todo estilo, para negocios, para lo que ustedes quieran, como estos murales que hice acá, que no los puedo ver muy bien pues porque está cerrado, pero les voy a dejar una fotico de cómo quedaron estos murales aquí en la ciudad de Bogotá. Pues esta ciudad va quedando más bonita. Yo no soy de Bogotá, soy de Manizales, pero puedo ver que están haciendo cosas y reconozco que es una ciudad que obviamente tiene cosas no tan buenas, pero están tratando de mejorar y también tiene cosas bonitas. Toda la zona del centro de Chapinero, cada vez se ven edificios más modernos, más bonitos a lo que se veía, digamos, hace 10 años. O sea, no solamente el metro, sino que todo está cambiando, todo está avanzando en Bogotá. Asimismo, por ejemplo, en los barrios de la ciudad también se vienen realizando la construcción de nuevos espacios que son para la ciudadanía, como parques. Por ejemplo, aquí del Gilma Jiménez en Kennedy, son parques súper bonitos en lugares que se tenían antes desaprovechados. Y les digo por experiencia que no importa si es sur, norte, centro, estos parques están súper bonitos para la gente. Este de aquí ya lleva varios añitos, pero tiene para todos los deportes, que si quieren hacer patinaje, que si quieren trotar. ¿Y saben qué es lo mejor? Que los mantienen súper aseados. No son parques que no están abiertos todo el tiempo y siempre están con vigilancia. Y son espacios en donde la alcaldía siempre está presente haciendo actividades para la ciudadanía. Siempre hay algún funcionario de la alcaldía haciendo actividades tanto en semana como en fin de semana. Y otra obra adicional que se está haciendo no solamente es la cuestión del metro, sino también toda la extensión de la línea del Transmilenio, como aquí las obras que se hacen en la avenida Ciudad de Cali. Está todo en construcción. Esto será algo que hará más fácil toda la comunicación de la gente que vive en la localidad de Bosa. El Transmilenio llegaba hasta el Portal Américas y ahora se está ampliando que llegue hasta Bosa. En este momento, como pueden ver, está en construcción. Y asimismo, después se irá construyendo la parte que llega por toda la ciudad de Cali hasta Suba. Es decir, que el recorrido de Bosa hasta Suba, eso será un pasito con el Transmilenio. Mejor dicho, toda la gente que vive en esta zona de Britalia, de Kennedy, de Bosa, esta zona va a quedar súper valorizada y quedan súper bien comunicados porque no solamente tienen metro, sino que además más líneas de Transmilenio. Aunque también hay lugares de Bogotá que a mí me gustaría que no tumbaran, que son históricos, como aquí en Britalia, al lado del Portal Américas está una cosa que era como una hacienda. Me encanta siempre ver eso ahí. Ojalá no lo tomen para poner edificios. Aquí, por ejemplo, como ustedes pueden ver, esta es una de las primeras estaciones que se están realizando para la nueva línea del Transmilenio que va por la avenida Ciudad de Cali. Son 8 nuevas estaciones las que se construyen en la avenida Ciudad de Cali y que conectarán a los ciudadanos de las localidades de Bosa y Kennedy con la primera línea del metro de Bogotá, y que además son estaciones que tienen como novedad que tendrán taquillas externas, puertas automáticas y diseños de fachadas y cubiertas más amigables con el entorno. Esta obra está dividida en 4 grupos o 4 tramos y este proyecto beneficiará a más de 1 millón de personas de estas localidades. Miren, hasta buenas clínicas han construido aquí cerquita al Portal Américas, queda allá. Esto es la ciudad de Cali, por allí ya llega, está la Guayacanes. No. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esa de allá? Guayacanes, no sé. Bueno, por allá ya queda Bosa. Y miren esas buenas clínicas. Está avanzando Bogotá, está avanzando para bien. Incluso miren, aquí al lado de esta clínica, ese colegio está aquí también en la localidad de Kennedy o de Bosa, bueno, en la mitad. Y eso se ve que va a ser súper espectacular, eso parece que va a ser también universidad. Y así pues se sigue con el avance de este proyecto y más adelante se piensa construir Transmilenio por toda la avenida Ciudad de Cali, yendo desde Soacha hasta la calle 170, obra que beneficiará directamente a más de 2 millones de habitantes de Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá y Suba.
Dentro de eso, por ejemplo, acá en la avenida Ciudad de Cali, con el cruce que va hacia por los lados del Centro Comercial Tintal, se está construyendo este gran proyecto que es un intercambiador, una rotonda, una redoma, que también va a ayudar mucho al tráfico del sector. Y es que según los estudios, la troncal del Transmilenio por la avenida Ciudad de Cali tendría una longitud de 23.8 kilómetros de vías, donde se construirían alrededor de 700.000 metros cuadrados de espacio público y 47.1 kilómetros de ciclorrutas. Y es que miren pues que en este sector, como en muchos sectores de Bogotá, se suelen armar unos trancones inmensos porque cruzan los Transmilenios con los carros particulares, y con este proyecto pues por la parte de arriba irían los Transmilenios y por la parte de abajo los carros, lo que ayudaría bastante. Bueno, y otro cambio bastante importante que a mí me gusta mucho personalmente es el que está aconteciendo por toda la calle 13, que antes era una zona meramente industrial y ahora están construyendo gran cantidad de condominios de apartamentos, lo que hace que esta avenida se vea pues más bonita, más residencial. Y miren que ya he caminado por esta zona y los edificios se ven bastante bonitos, tienen un buen diseño de fachada, está quedando bastante bonita esta zona. Y así, siguiendo el recorrido, llegamos a la Caracas, donde también está sufriendo un cambio bastante drástico la ciudad. Se cerró la vía para los carros particulares, solo pasan los Transmilenios porque se están construyendo todas las estaciones que también van por la Caracas de la primera línea del metro. Y bueno, así les voy mostrando cómo va cambiando Bogotá, cómo se va poniendo bonita. Todo eso son cosas que deben alegrar no solo a los bogotanos, sino a toda la gente de Colombia. Bueno, y aquí nuevamente desde el lugar en el que empezamos este video, vamos a terminarlo. Aquí estamos en el Portal de las Américas, aquí lo pueden ver allá al fondo, y la primera estación del metro de Bogotá. Así que espero les haya gustado mucho este video, de los avances, de los cambios que están aconteciendo en la capital de Colombia. Bueno, yo no soy de esta ciudad, pero como les digo, no me gusta hablar mal de las ciudades de mi país, así yo soy de otra ciudad. Espero que todos los colombianos hagan lo mismo, sea que sean de Medellín, Manizales, La Costa, donde sea, no hablen de las otras ciudades mal. Así uno quiera mucho su propia ciudad, porque yo adoro mi ciudad, pero me parece muy bien lo que está pasando con Bogotá. Bueno, espero les haya gustado mucho este video. Recuerden suscribirse a este canal aquí en el botoncito rojo. Me ayudarían mucho con eso. Se vienen videos sorpresa por varios lugares que nunca he ido. Así que estén pendientes, activen la campanita porque se vienen varios videos interesantes de cómo viajar barato por distintas partes. Bueno, no siendo más viajeros, gracias por haberme acompañado en este recorrido y nos vemos en otro viaje, en otro destino. Bye. Y todo lo que veníamos recorriendo, por ejemplo acá, miren, aquí la primera o segunda estación, ya no estoy segura. Y yo creo que aquí habrá una escalera o algo, o un túnel para conectar con todas estas plataformas del Transmilenio Portal Américas.